este nuevo producto que hoy todavía, déjenme comentarles, se encuentra en pruebas. Podremos estarlo ya probando como parte de nuestro tenant o de las organizaciones, si así lo solicitamos a Microsoft. El objetivo, ¿cuál es? Que podamos ir identificando, el objetivo de esta sesión, que podamos ir identificando cuáles ventajas vamos a tener, qué podríamos lograr y si se va a adecuar a nuestra organización. Todavía no puedo traerles el 100% de la información. ¿Por qué? Porque aún no tenemos esquemas de licenciamiento, aún no se han definido, ya hay información por parte del fabricante, pero aún no está 100% liberada. Entonces, quiero irles compartiendo esta información. Son cosas nuevas que nos gusta, como Aleska ya lo saben, estarlas presentando. ¿Para qué? Para que sean de mucho valor para ustedes, para que vayan viendo qué utilidad le podemos ir dando dentro de nuestras organizaciones. Estos son los puntos que vamos a estar revisando. La sesión va a tardar alrededor de 35 o 40 minutos. Esta semana hemos tenido ya varias sesiones para ustedes. Mañana nos espera una adicional y me gustaría estar avanzando en la presentación. Por favor, siéntanse con la confianza de levantar la mano para que podamos estar respondiendo sus preguntas. En esta fase de transformación digital, en esta parte en la que hoy nos encontramos, ¿qué papel juegan nuestros datos? Denme un segundo para habilitar aquí el puntero. ¿Qué papel juegan hoy nuestros datos dentro de nuestras organizaciones, dentro de la transformación digital? Pues los datos son el oxígeno de las organizaciones, es el oxígeno de la transformación digital. Sin los datos no pudiéramos estar generando como empresa ni ventas ni elementos que nos pudieran servir de análisis, poder seguir transformándonos, ¿ok? A través de los datos podemos o son necesarios para diferentes elementos. ¿Qué elementos o para qué lo consideramos importante dentro de nuestra organización? Pues para darles experiencias de productividad a nuestros colaboradores, para que nuestros clientes también tengan experiencias muy agradables, que si vienen con nosotros, al final todos tenemos un core de negocio que es venta. Si no vendemos y si no generamos experiencias satisfactorias para nuestros clientes, pues no hay una relación de ir y venir, ¿vale? Entonces tendríamos, para estar generando estas experiencias agradables para nuestros clientes, tenemos que tener una correlación con nuestros datos. Para que nuestra operación sea efectiva, para que podamos tener las respuestas, podamos tener los productos en tiempo y forma, pues necesitamos también hacer uso de los datos. Y sin lugar a dudas, si nuestros productos, si no analizamos si nuestros productos o nuestros servicios están siendo comercializados, están siendo utilizados, a lo mejor me va a decir, oye, es que yo no doy servicio a clientes externos, todos son mis clientes internos. Si no analizo este uso que le está dando mis clientes internos, mi organización, a través de los datos a la plataforma, por ejemplo, de Microsoft 365, no podríamos estar accionando más allá de esto. Pero no se trata solo de conocer estos datos o de tener estos datos. Necesitamos, sin lugar a dudas, extenderle este tema o llamar a aplicaciones o elementos de inteligencia artificial o elementos de inteligencia que nos permitan tomar la información, analizarla, transformarla y entonces que los datos no sean solo datos, sino que se conviertan en información para poder crear estos elementos que estamos conversando aquí, poder impulsar la innovación dentro de nuestras organizaciones, sí con los datos, pero ya analizados, convertidos en información que nos permite estar trasladándonos hacia un siguiente nivel en la era de la transformación digital. En algunos estudios que se han hecho, aquí podremos visualizar la fuente, se ha identificado que solo el 32% de las organizaciones son capaces de realizar acciones a partir de la medición de sus datos. Y desde ahí inician estos grandes desafíos de la transformación digital. Oye, es que yo sí tengo datos, pues todas las organizaciones los tenemos, pero los analizamos, los llevamos a un siguiente nivel para que nos permitan tomar decisiones. Los desafíos
desafíos en los que nos enfrentamos, ya hablando de transformación digital, uno, pues que tenemos distintos equipos de trabajo. Necesitamos dar respuesta al área de finanzas, al área de ventas, a nuestros clientes, y entonces necesitamos hacer uso de diferentes herramientas para lograrlo. También tenemos diferentes orígenes de datos. Tenemos diferentes datos en la nube, hablando, por ejemplo, es que tenemos datos en Microsoft 365, tengo otros datos en Amazon, por mencionar alguna marca nada más. Tenemos de forma local, pues es que yo tengo mis servidores, mis sites, donde estoy manejando la información. Tenemos información con clientes externos o con partners externos que nos ayudan a complementar nuestra operación. Entonces, tenemos diferentes orígenes de datos a los que tenemos acceso. Nuestros datos evolucionan orgánicamente, es decir, hoy teníamos cierta cantidad de datos y exponencialmente están creciendo. ¿Por qué? Porque las herramientas que utilizamos nos están ofreciendo esta información. Existe redundancia en la infraestructura. ¿Qué quiere decir esto? Oye, para otorgar un servicio en particular, necesitamos tener un servidor en Guadalajara, un servidor en la Ciudad de México, de forma local o de forma de nube, pero al final tendríamos que tener esta redundancia para poder lograr diferentes servicios. Tenemos diferentes plataformas para transformar nuestros datos, es decir, oye, es que tengo bases de datos que son de Microsoft y bases de datos que no son de Microsoft. Para transformar estos datos, pues necesito tener diversas herramientas que me permitan llegar a concentrar esta información. ¿Y esto qué es lo que hace? Pues que tenga costos elevados, que tenga diversas capacidades, que tengo que tener recursos con diferentes habilidades o capacidades para poder enfrentar estos desafíos de la transformación digital. Este desafío de que hoy los clientes o nuestros colaboradores nos exigen de poder tener la información en línea para poder estar dando respuestas. Sumando a que tenemos que mantener la seguridad. Todos estos elementos tenemos que mantener la seguridad, pues, en los diferentes equipos de trabajo. Ahora bien, para ayudarnos en este camino tenemos una herramienta que hoy Microsoft nos está, así es que estamos en esta fase de pruebas, que es Microsoft Fabric, que Microsoft Fabric hoy Microsoft lo concibe como una solución de datos unificada, que es una serie de servicios. Ahorita vamos a ver cuáles son estos servicios que nos ofrecen una experiencia única para la organización. Hace ratito conversábamos, oye, tengo unos datos de forma local, otros datos en la nube. Bueno, pues a través de esta plataforma tenemos una base única centrada. Microsoft le llama en un lago de datos, es un espacio específicamente que en Microsoft se llama, perdón, en Azure se llama Lake, que nos permite tener la unificación de todos nuestros datos, de tenerlos centralizados. Podemos tener herramientas de ingeniería de datos para integrar y formatear estos datos. Ya decíamos, oye, si lo tengo de forma local, pues lo puedo traer. Oye, ¿con qué frecuencia puedo traer mis datos para que se estén consultando? Ahorita vamos a ver un poquito más de ello. También nos ofrece herramientas de ciencia de datos, perdónenme, para este tema de aprendizaje automatizado para que podamos modelar y transformar nuestros datos. Oye, Elda, ¿qué es la ciencia de datos? Ahorita vamos a ver cómo se comporta el modelo dentro de Microsoft Fabric. Eh, También tenemos herramientas, pues, de inteligencia artificial, perdón, de inteligencia empresarial y automatización para poder visualizar y monitorear nuestros datos. Ya decíamos, oye, ¿de qué me sirve que tenga los datos si no los analizo? Bueno, a través de estas herramientas vamos a poder hacer análisis de los datos, tener nuestra información actualizada y poder estar trasladando esta información a quien sea necesario. Y Microsoft no deja de lado este problema que tenemos cuando decidimos como empresa llevarnos o unirnos a esta ola de la transformación digital, que todos nuestros datos permanezcan de forma segura, que los accesos o la información la acceda a las personas que lo tienen que acceder, ¿sale? Entonces, Microsoft nos da herramientas que a través de estos componentes que ahorita vamos a revisar, podemos seguir teniendo esta gobernabilidad para salvaguardar nuestros datos.
¿Cuáles son estos componentes que Microsoft nos lanza para Microsoft Fabric? Pues son estos que tenemos aquí. Ahorita vamos a revisar a detalle un poquito cada uno de ellos. ¿Cómo nos interpreta Microsoft esta parte de Fabric? Bueno, tenemos todos los datos, independientemente de del origen de datos que nosotros tengamos hoy en nuestra organización, los vamos a concentrar en una sola ubicación. Aquí los vamos a tener todos centralizados en este lago de datos que platicábamos. Los vamos a organizar, vamos a tener herramientas que nos permitan organizar nuestra información, que nos permita decir, oye, ¿cada cuándo vas a ir a traerme esta información que yo estoy necesitando para poder tener centralizada y poder dar respuesta? No sé si a ustedes les ha pasado, en experiencia propia les platico un punto muy importante. Oye, Elda, fíjate que necesitamos estar accediendo a nuestra información de nuestra aplicación base que vamos a decir que es CRM. Y entonces necesito que el área de ventas tenga su información. Y entonces creamos un modelo de datos, se los dejamos listo para que puedan explotar la información y luego viene el área de finanzas y el área de finanzas me dice, oye, también necesito ver qué estamos facturando, cómo vamos con el tema de impuestos, etcétera. Y entonces tenemos que venir a hacer otro modelado de datos, entregarle este conjunto de información para que ellos puedan estar explotando. Aquí yo ya retrabajé. Ya hice 2 actividades para dar respuesta a un mismo punto. ¿Qué hace el área de ventas? Pues vende, que controla sus temas de sus oportunidades, controla el tema de su forecast, pero es la misma información. ¿Y qué es lo que revisa finanzas? Pues el tema de las ventas facturadas y ya me pagaron los clientes y no me han pagado. Bueno, lo que Microsoft me dice, puedes traer todos tus datos en una misma ubicación y ojo, aquí estoy hablando solo de una base de datos, pero resulta que el tema de facturación y de pagos lo controla otro sistema, entonces tengo que venir y hacer una mezcla entre estos dos datos o estos dos conjuntos de datos. ¿Para qué? Para poder tener esta información. Entonces yo ya la concentré en esta misma ubicación, ya la organicé, ya le di el formato adecuado, ya oculté las columnas que no tenían que ver, ya le di la seguridad que tenía que otorgarle para cada uno de los roles que tengo dentro de mi organización. Y entonces puedo empezar a colaborar, puedo transferir este modelado de datos a cada uno de los roles que platicábamos ahorita. ¿Para qué? Para que puedan crear, para que puedan visualizar los datos y puedan tener los datos convertidos en información y tomar decisiones. ¿Sale? Empecemos a hablar del primer elemento, que es la ingeniería de datos. Esta ingeniería de datos en Microsoft Fabric nos va a permitir que los usuarios podamos diseñar, compilar y mantener toda nuestra información de los diferentes sistemas. ¿Para qué? Para que podamos tener esta información. Oye, este proceso lo tengo que hacer yo como usuario final, voy a decirlo así, soy el área de ventas, necesito yo hacer esta información. Lo padre que tiene esta plataforma, al igual que hemos venido platicando de todo, la plataforma de Microsoft 365, uno es que es muy intuitiva, que se está integrando la parte de Copilot también a este elemento que es todo este tema de inteligencia artificial para que a través de comandos o a través de instrucciones yo pueda generar consultas a través de instrucciones de SQL que yo hoy no las manejo, pero que pueda indicarle cuál es el filtro o cuál es la información que yo quisiera visualizar y que Copilot me ayude con esta ingeniería de datos. Las organizaciones necesitamos recopilar estos datos, almacenarlos en algún lugar, procesarlos, darles el formato adecuado para que nuestro resultado de ventas nos dé el formato o el resultado esperado y que podamos analizar grandes volúmenes de datos. Esto es lo que nos va a permitir hacer esta ingeniería de datos a través de Microsoft Fabric. Nos permitirá
crear y administrar los datos mediante un almacén de lago, así lo denomina hoy Microsoft, es decir, que podamos traer nuestra información con esta ingeniería, la pongamos en este repositorio para que la podamos tener centralizada. Este es el elemento que nos va a permitir o nos va a ayudar con esto. Podemos usar definiciones de trabajos Spark para enviar trabajos por lotes o streaming a unos clusters de Spark. Oye, ¿qué es qué es Spark o en qué se relaciona? Recordemos que este es un servicio que ya tiene Microsoft en la nube, incluso se llama Apache Spark dentro de los servicios de Azure, que es este motor que nos permite procesar los datos a gran escala, que a través de instrucciones de SQL, a lo mejor no estamos muy relacionados con esto, pero a través de instrucciones de comandos puedes ir y traerte cierta información o ciertos lotes de información. Si tenemos streaming que necesitemos estar llevándonos también para analizar estos datos, también lo podríamos estar haciendo. Cuando tiene aprendizaje automático con este modelo de Spark, se puede estar autogenerando. Y el procesamiento de grafos, oye, yo todos mis análisis internos están en grafos, bueno, pues que podamos estar a través de Spark llegando a este tipo de datos y que los podamos estar transformando. También se pueden diseñar canalizaciones para copiar datos en el almacén del lago. ¿Qué es esto? Oye, necesito una canalización o un flujo para llevarme la información de este sistema de facturación que les decía que no está ligado y que lo tengo en un ambiente local, para llevarme esta información a este repositorio y entonces yo ya tenga toda mi información en la nube para que mis usuarios la puedan estar consultando. Y además esta información no la necesito en vivo, la necesito que esté a fin de mes actualizada. Entonces puedo crear estas tareas para que se lleve la información en cierto tiempo. También puedo usar cuadernos para escribir código, para cómo lo voy a estar utilizando. ¿Qué es esto? Oye, voy a escribir estas instrucciones que les decía a través de Copilot para que podamos tener el 1, 2, 3 de llevarnos nuestros datos, prepararlos y transformarlos. Para estos casos podríamos utilizar la ingeniería de datos que nos da hoy Microsoft Fabric. El siguiente elemento que quiero platicarles es Data Factory. Data Factory combina elementos de Power Query, lo hemos utilizado o lo hemos escuchado ya con incluso desde Excel, estas instrucciones o estos análisis que podemos hacer a través de Power Query, pero cuando hablamos de Excel, pues hablamos de datos finitos. En este elemento Data Factory utiliza, cuando hablamos de datos a gran escala para poder tener esta información, utiliza la potencia de este servicio de Azure que también se llama Azure Data Factory para poder tener toda esta potencia y poder procesar los datos. Este elemento en particular utiliza alrededor de 200 conectores nativos que ya tienen. Oye, Elda, ¿qué es esto? Oye, que si voy a ir a traerme los datos de SAP, pues ya existe este conector predefinido para entonces hacer una conexión a través de un usuario, una contraseña y características de seguridad propias de la plataforma para poder ir y obtener los datos, ¿sale? Ya sea de forma local o en la nube. Esto es lo que me permitiría estar haciendo. Y existen dos características principales que va muy de la mano con lo que veíamos hace unos minutos. Son los flujos y las canalizaciones. ¿Qué son flujos y qué son las canalizaciones? Pues los flujos nos permiten aprovechar 300 transformaciones de diseño de flujo que hoy ya están predefinidos para el flujo de los datos, lo que permite transformar los datos muchísimo más fácil. Es decir, tengo estos conectores ya prediseñados, me conecto y entonces el flujo de datos pues es transparente. Incluso estos datos o estas herramientas ya están basados, o estos flujos, voy a decirlo así, perdónenme, están basados ya en inteligencia artificial para que puedan tener esta conectividad que platicábamos. Y el segundo elemento pues son las canalizaciones. Las canalizaciones de datos nos permiten aprovechar estas funcionalidades de orquestación de datos enriquecidos de Fabric para crear flujos de trabajos flexibles. ¿Qué es esto? Oye, yo no necesito
tener la información siempre, o sea, que estés conectado, pues está padre, pero yo no necesito la información en vivo, yo la necesito cada fin de mes, como lo platicábamos ahorita, o el inicio del mes. Entonces, dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos como empresa, pues podemos identificar esta canalización cuando necesitamos que vaya y traiga estos datos. El siguiente elemento que tenemos por aquí es el de ciencia de datos. Este es otro componente que nos permite a los usuarios completar flujos de trabajo de un extremo a otro. ¿Qué es esto? Oye, el flujo de trabajo de forma local lo quiero tener en la nube para que pueda hacer yo esta ciencia de datos que platicábamos. Puede contemplar una amplia gama de actividades, por ejemplo, la exploración de los datos, la preparación de los mismos para darles el formato adecuado, que pueda limpiar mis datos para que al usuario final no le dé basura, solo le dé datos reales, que pueda tener una transmisión de información predictiva a través de informes de Power BI. Esta ciencia de datos lo que nos permite es hacer esto. ¿Y cómo funciona el modelo? Al inicio de la conversación comentábamos que íbamos a revisar un poco el modelo de procesamiento que se sigue. Es el conocimiento de aprendizaje automático que siguen la mayoría de las plataformas que llevan a cabo este tema de ciencia de datos, donde pueden formular y conceptualizar el problema, es decir, tienen una idea, conciben cuál es la situación a la que se están enfrentando. A partir de ahí, descubren la información, los datos, realizan el procesamiento, es decir, descubren qué datos de lo que necesito para responder ese problema. A partir de ahí, pues se va a experimentar y modelar. ¿Qué es esto? Preparo mis datos, los exploro, evalúo, vuelvo a hacer perdón, era al revés, preparo los datos, los modelo, los evalúo, los exploro y nuevamente aquí hay un ciclo. ¿Por qué? Porque estoy dándole toda esta experiencia para enriquecer el modelo. ¿Para qué? Para que al final pueda enriquecerse. Si es necesario volver a procesarlo, pues reprocesarlo para dar una respuesta al cliente o al usuario final y obtener la información. Entonces, tengo el problema, lo meto en esta ciencia de datos para que vaya y experimente y a través del procesamiento de los mismos datos pueda estar dando respuestas. Denme un segundito. Listo. Avanzo entonces. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? No veo mano levantada, yo esperaría que sí. Bueno, otro de los componentes que tiene Microsoft Fabric es Data Warehouse. Este elemento nos proporciona un rendimiento y una escala si los vamos a comparar con lo que nos podría dar SQL, ¿no? O en ese nivel, a líderes del sector, en ese nivel lo podríamos estar viendo. Separa completamente el proceso de almacenamiento que ya veníamos hablando y donde vamos a tener en este lago de datos la información y vamos a identificar que existen dos componentes. Yo ya tengo este Data Warehouse donde tengo la información y entonces a partir de ahí, déjenme ir al siguiente elemento para que sea mucho más sencillo. Vamos a tener diferentes instancias para poder trabajar en un Data Warehouse dentro de Fabric. El primero es una instancia de Lakehouse y el segundo es la instancia de Data Warehouse como tal. Aquí hay una característica que va a tener uno y otro. Oye, Elda, fíjate que yo necesito darle este repositorio de datos ya estructurados, ya limpiecitos, para que los puedan solamente estar consultando. ¿Quiénes? Mis desarrolladores, mis áreas finales de ventas, el área de finanzas. Bueno, pues entonces, si solo lo vamos a consultar, vamos a poder hacerlo a través de elementos o de instancias de Lakehouse. ¿Para qué? Para que solo puedan estar leyendo la información. Y entonces, estos elementos a través de instrucciones de T-SQL o SQL, pues podríamos estarlos accediendo, ¿sale? Vuelvo a insistir, este es un espacio de Fabric, hablando en una instancia de Lakehouse, donde solo voy a poder estarlos visualizando la información.
Pero fíjate, Elda, que hay otros desarrolladores que sí necesitan estar llevando y trayendo información. Entonces, para estos escenarios necesitamos crear instancias de warehouse para que puedan tanto como leer como escribir datos. ¿Sale? Entonces aquí ya vamos viendo, identificando si tenemos estos escenarios dentro de la organización, qué es lo que deberíamos de estar consultando, qué es lo que deberíamos de estar sumando. Estas dos instancias pueden convivir dentro de Fabric, dependiendo del rol o dependiendo de las características que necesitemos, pues es lo que tendríamos que estar aplicando. Listo, me sigo con el quinto componente, que es una herramienta de análisis en tiempo real. En este caso hablamos de datos de observación. Necesitamos observar los datos, analizarlos en tiempo real. Necesitamos recopilarlos de diferentes orígenes de datos, como aplicaciones. Ya platicábamos estas dos, el tema del CRM y el tema del área de facturación. O también lo necesitamos de dispositivos que están haciendo entradas. Oye, ¿a qué horas están haciendo check-in mis usuarios cuando llegan a la planta? Bueno, pues también lo puedo estar obteniendo esta información que tiene que ver con interacciones humanas o cuántas veces dio el usuario clic en una tecla en particular o en un botón en particular. Y existen para allá muchísimos más ejemplos. Toda esta información necesitamos recopilarla para poder hacer este análisis en tiempo real que platicábamos. ¿Y cuándo podríamos usar este análisis en tiempo real o este componente en especial que estamos platicando? Pues cuando tengo un servicio que necesite acceder con baja latencia de consulta en cuestión de segundos. Es decir, en ocasiones una vez me platicaban de un proyecto, oye, Elda, fíjate que necesito estar revisando de forma inmediata cuáles son las transacciones que se están haciendo en algún banco en particular. ¿Sale? Y entonces, oye, y esta información, pues es que sí la puedo acceder, pero se encuentra en otro sistema y ese otro sistema no me permite estarlo accediendo porque solo tiene el manager de la información. Vale, pues entonces podríamos hacer uso de esta conectividad a través de los componentes que estamos hablando hace unos minutos para poder hacer un análisis en tiempo real dentro de Data Fabric y poder estar obteniendo la información en cuestión de segundos. ¿Cuándo podríamos analizar también este escenario de tiempo real, de análisis en tiempo real? Cuando necesito buscar o acceder datos en distintos formatos, como los datos estructurados, los datos semiestructurados. Oye, y es que yo hago las consultas a través de formato JSON u otras matrices que ya se tienen predefinidas, o datos no estructurados, como por ejemplo texto libre, y mi información la tengo esparcida en estos diferentes orígenes de datos o tipos de datos, mejor dicho. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar este análisis en tiempo real para poder procesarla y poder estar haciendo estas validaciones que necesitamos. También cuando quiero la capacidad de consultar grandes cantidades de datos. Ya hablábamos de este tema de los bancos, que las transacciones se están realizando en segundos, milisegundos, y entonces imagínense toda la cantidad de datos que debemos de estar consultando para poder tener esta información. Bueno, Microsoft me dice, si tu cantidad de datos es muy, muy grande, pues entonces podríamos estar haciendo este análisis en tiempo real para ver solo la información que está pasando en el instante. También podríamos estar utilizando este análisis de tiempo real cuando quiero la capacidad de crear consultas ad hoc en cualquier campo o fila sin optimización previa. ¿Qué es esto? Oye, no necesito hacer análisis de datos adicionales. Por ejemplo, hoy pasa en Power BI, que es parte de estos elementos o de estos componentes de Fabric, que necesitan, oye, quiero hacer consultas en vivo, live connection, y entonces para estar viendo la información, pero resulta que para esta información, para poder llegar a ese resultado, necesito integrarle muchos datos campos calculados o hacer diversos elementos en este sentido, y lo que pasa es que en esas consultas en vivo, a través de Power BI, ya no me permite que entonces sea una conexión en vivo. Entonces, si queremos estos elementos y necesitamos
hacer este tipo de conexiones, pues podríamos hacerlo a través de este nuevo componente que es análisis en tiempo real para no limitar a la herramienta por sí sola de Power BI y no forzar a mi origen de datos a estar obteniendo esta información o tener un elemento intermedio que necesite estar haciendo la conectividad entre mi base de datos y mi reporte de BI. Ahora este va a ser el conector intermedio y la información o el análisis en tiempo real lo puedo hacer directamente en este componente. Listo. Y ahora viene el último elemento que ya platicábamos ahorita un poco de Power BI. Power BI se ha posicionado como líder mundial en el tema de inteligencia empresarial. Ya el tema de Power BI, hoy la mayoría de las empresas ya lo tienen implementado, la mayoría de los usuarios dentro de las organizaciones ya tienen conocimiento. ¿Por qué? Nuevamente porque está enfocado a que sea muy práctico y que se puede estar accediendo o lo que el usuario final puede estar generando sus propios indicadores o sus propios dashboards para dar respuesta a él o para dar respuesta a los jefes, al resto de los ejecutivos dentro de la organización. ¿Vale? Garantiza que los propietarios de las empresas, aquí es algo de lo que nos dice Microsoft, puedan estar viendo sus datos de una forma muy rápida e intuitiva para mejorar la toma de decisiones. Yo vuelvo a insistir, al final quien realiza estos indicadores y no a lo mejor no son para otras personas, son para que nosotros podamos mejorar nuestros procesos, podamos mejorar nuestra área y entonces poderlo trasladar. Aquí, ¿cuál es el punto primordial o el elemento? Todos estos componentes que hemos platicado anteriormente, pues nos van a permitir tener estos flujos o estas canalizaciones para llevarnos nuestros datos, vamos a tener este lago de datos, vamos a tener la posibilidad de transformarlos, de poderles dar el formato adecuado para que se puedan estar utilizando. Vamos a poder identificar si podemos ver nuestros datos en tiempo real, si tenemos que agregarle algo de inteligencia o de ciencia de datos para que se puedan procesar estos mismos datos y nos puedan dar respuestas de forma automática. Pero la cereza del pastel es cómo los vamos a visualizar o cómo los vamos a trasladar a nuestra organización. Es por eso que Power BI se vuelve un componente principal o primordial dentro de Microsoft Fabric. La integración de todos estos componentes que estamos revisando ahorita, pues nos dan ciertas ventajas. ¿Y cuáles son estas ventajas? Pues que podamos tener una amplia gama de análisis que se pueden integrar. Hoy estos elementos, algunos de ellos ya existen en Azure. Los estamos integrando aquí para qué? Para que puedas tener a través de em, pues de una visualización muy práctica y sencilla estos elementos que lo puedas estar creando tus propios flujos o tus propias canalizaciones de acuerdo a la necesidad que tiene la organización y que son y que podemos estarlo integrando no solo a plataforma Microsoft, por ejemplo, cuando tenemos, otra ventaja es que cuando tenemos experiencias compartidas que son familiares y fáciles de aprender, ya les decía, son fáciles, son intuitivas para que lo podamos estar integrando. Otra ventaja es que los desarrolladores pueden acceder y reutilizar fácilmente todos los recursos. Vuelvo a insistir, genero una sola consulta donde tengo la información, otorgo los permisos necesarios de acuerdo al rol y entonces cada persona que tenga la necesidad de acceder a esta información va a venir y vamos a seguir nosotros como administradores por seguir manteniendo con este tema de la seguridad de los datos. Cuando necesitamos tener una ventaja es que tenemos un lago de datos unificados independientemente del tipo de dato del que estemos hablando, lo podemos centralizar. Y algo que Microsoft también me dice, oye, si no quieres utilizar Power BI para poder hacer este análisis de datos, no importa, tú ya tienes la integridad de tus datos, tienes las conexiones, cada cuánto se están actualizando esta información, tú puedes utilizar la herramienta de análisis preferida que tengas. Entonces, nos da esta posibilidad. Yo administro mis datos y si el área de finanzas utiliza Power BI y el área de ventas quiere utilizar alguna otra herramienta, pues es posible también poderlas estar integrando.
sin perder de vista, que ya lo hemos mencionado más de un par de veces, pues todo el tema de la administración y gobernanza centralizada para que la experiencia sea la misma para los usuarios. Hablemos de usuarios internos como nuestros colaboradores, usuarios externos como nuestros clientes para generar experiencias de calidad, o el tema operativo para que nuestros datos sigan generando muchísimo más negocio, o la parte de que podamos darle herramientas a los ejecutivos que toman decisiones para poder traer, visualizar esta información. Listo. Ya vamos nos faltan algunos minutitos para que podamos terminar, y me gustaría compartirles un escenario de uso, ¿va? Que tenemos. Imaginemos que nuestra empresa, hemos estado utilizando datos que se almacenan en diferentes lugares, ya lo dijimos, datos locales, datos en la nube, y tenemos datos estructurados. ¿Cuáles son esos datos estructurados? El historial de pedidos que platicábamos, los niveles de inventario, la información de los clientes, las facturas, quién ya me pagó, quién no me ha pagado. Todos estos datos los tenemos en este escenario de datos estructurados. También tenemos recopilados datos, o necesitamos recopilar datos no estructurados. Ya los tenemos, de hecho, en otras aplicaciones. Tenemos datos, por ejemplo, de nuestras redes sociales, registros en el sitio web, orígenes de datos de terceros que no están en una estructura que nosotros necesitamos. Entonces ya tenemos este escenario de uso de datos estructurados, datos no estructurados, y lo que necesitamos hacer en este caso de los datos no estructurados son difíciles de administrar principalmente, y de analizar como tal. Oye, quiero analizar cuántos han dado clic en mis redes sociales, y luego alguien va a levantar la mano, que ya había alguien que levantó la mano y dice, oye, pues es que yo sí tengo una herramienta de terceros que me permite hacer esto. Entonces tenemos datos estructurados, datos no estructurados, y podemos hacer una mezcla. José, te invito a que nos ayudes con tu pregunta en el chat para que podamos tener retroalimentación a tu mano levantada. Si me ayudarías con este tema, ahorita retomamos tu cuestionamiento, si te parece bien, ¿vale? Listo. Y en este escenario de uso, pues resulta que se están integrando en este tema de transformación digital, se están integrando pues nuevas directivas a la empresa que buscan mejorar esta capacidad de toma de decisiones mediante el análisis de datos en formatos múltiples. Oye, yo en la empresa en la que venía me gustaba utilizar Power BI, entonces tomaba todos estos elementos. Pues entonces, para este escenario donde tenemos datos estructurados, datos no estructurados que se encuentran en diferentes orígenes de datos, pues y que la solicitud es que podamos mejorar la toma de decisiones a través de indicadores accesibles, pues sin lugar a dudas Microsoft Fabric nos puede ayudar con este escenario, a abordar este escenario. Oye, Elda, pero hoy yo ya tengo mis datos en Microsoft 365, ya tengo listas, ya tengo archivos de Excel, ya tengo, ¿qué otros elementos puedo tener? Pues ya tengo diferentes capacidades, incluso tengo datos en OneDrive, y yo ya estoy analizando mi información. Sí, hay que ver si el escenario nos lo está resolviendo o estamos iniciando con un tema de Fabric en Microsoft 365, pero que al final como organización tal vez necesitamos migrarnos porque la cantidad de datos que podemos manejar hoy en Microsoft 365 ya no es lo que estamos buscando, ¿vale? Entonces, podríamos estar ah, integrando estos elementos para que a través de Microsoft Fabric podamos proporcionar este almacén de datos que sea escalable, porque esta es una de las capacidades que estamos buscando, y las tablas se puedan consultar mediante estructuras de SQL que ya platicábamos hace un rato, y que posteriormente se puedan desarrollar estos indicadores a través de Power BI para los ejecutivos. Mm, Dice entonces el componente de análisis de datos. Voy aquí a regresarme un poquito.
Denme un segundito, que aquí hay slide. El componente de análisis de datos también tiene la funcionalidad de generar gráficas. El componente que nos permite generar gráficos es Power BI, pero tendríamos que ver incluso en Power BI cómo nos conectamos al origen de datos, cada cuánto se está actualizando nuestra información, si queremos agregar este procesamiento para que lo podamos estar utilizando, dónde se va a estar almacenando la información y este análisis en tiempo real de la información. En realidad, José, el componente que nos da la funcionalidad de generar gráficos o indicadores en este caso es Power BI, ¿vale? Avanzo un poquito porque me regresé aquí a estos elementos. Listo. Bueno, ya platicábamos de esta parte del cuáles son los elementos. Aquí tenemos otro gráfico del almacenamiento de datos, ingeniería de los datos, cómo vamos a integrar nuestros datos, si le vamos a dar ciencia, si le vamos a dar conocimiento a nuestros datos, si queremos analizar esta información en tiempo real o si queremos generar inteligencia empresarial a través de Power BI. La base es OLEG, este Lago, que es un software como servicio que podríamos estarlo consumiendo a través de Microsoft Fabric. Y hay una leyenda que me gustó ponerla aquí, que está aquí en letras grandes, porque nos dice Microsoft, considéralo como OneDrive para datos. Hace un par de días, si mal no recuerdo, teníamos una sesión donde platicábamos sobre algunas mejoras que tiene OneDrive, donde podíamos ver todos los elementos con los que estábamos colaborando dentro de la plataforma de Microsoft 365. Podríamos tener recomendaciones, puedo linkear a un colaborador para poder estar teniendo esta interacción, puedo compartir documentos y decido con quién sí y con quién no. Entonces Microsoft nos dice, Microsoft Fabric lo puedes considerar como el OneDrive, pero no ahora de documentos de Microsoft 365, sino el OneDrive para que ahí residan todos nuestros datos y a partir de ahí podamos estar haciendo nuestros indicadores de inteligencia empresarial que necesitamos para esta toma de decisiones que platicábamos hace unos minutos. Con esto terminamos esta conversación sobre Microsoft Fabric. No sé si hay alguna otra pregunta. Y antes de finalizar y pasar al cierre que me van a ayudar ahorita, quiero pasar rápidamente a este anuncio que ya lo hemos venido conversando desde sesiones anteriores de conectividad, de fin de soporte en este tema de conectividad. Principalmente hablamos de la plataforma Windows que dejan de funcionar a partir del 10 de octubre de este 2023. Perdónenme que dije funcionar, que dejan de tener conectividad. Y las versiones de Office que se admiten para los servicios de Microsoft 365, aquí las podemos estar indicando. Las aplicaciones que vienen con Microsoft 365 se admite siempre que se use la última versión o la versión que esté liberada. Este elemento en esta versión el 13 de octubre, pero del año 2026. Y la 2019 y 2016 dejan de tener funcionalidad en estos elementos. ¿Qué significa? Que van a dejar de recibir elementos parches de seguridad. Oye, ¿voy a poder seguir utilizando? Sí, lo vamos a poder seguir utilizando. ¿Qué es lo que puede pasar? Que podemos perder compatibilidad. Es posible que ya no podamos utilizar las nuevas funcionalidades que libera Microsoft 365 en esas versiones, que con el tiempo estas versiones, como ha pasado en algunos de los que están aquí presentes, hemos trabajado con versiones en implementar 2013 o 2010 y me decían, oye, lo que no se puede, no, sí se puede, pero no puedo explotar todas las funcionalidades que tenemos y en el tiempo pues también dejan de existir, ¿vale? Entonces aquí voy a avanzar un poquitito, nada más para cerrar en el tema de
de Mac, no se admite ya la conexión a servicios de Microsoft 365 mediante Office 2016 para Mac. Tengámoslo presente si tenemos alguna de estas versiones, que podamos estar preparando a nuestros usuarios para que no vayan a tener algún impacto. Entonces, si alguien tiene alguna necesidad específico, oye, yo no sé si voy a poder o no voy a poder, pues los invito a que nos hagan llegar su información para poder estar contactándolos y poder tener una consultoría relacionado con estos elementos. Vuelvo a insistir, el 10 de octubre es la fecha de este año que Microsoft nos compartió para el fin de soporte y el tema de actualizaciones de seguridad para estos, em, para Office 2016 y Office 2019 perpetuo, ¿vale?